por supuesto, de la situación del presidente, del gobierno y de la circunstancia que está viviendo el país, vamos a conversar con el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, que está con nosotros en Punto Final. Le damos la bienvenida. Y bueno, hace varias semanas que lo entrevisté y puntualmente le pregunté sobre el caso del escándalo Swing, el caso Cisneros. En ese momento habló usted de un hecho doméstico que se investigara, pero ahora estamos hablando, señor ministro, de la posibilidad de que el presidente Vizcarra, en el momento que ha sido gobernador, haya recibido sobornos. Algo que incluso él mismo, en la entrevista que hizo acá, dijo que de ninguna manera el caso Swing, que era hasta ese momento el caso central, tenía que ver con montos recibidos de sobornos como otros expresidentes. Ahora estamos en una situación de esa naturaleza. ¿Cuál es la respuesta y la perturbación que hay dentro del gabinete en relación a estas acusaciones, ¿no? Mónica, buenas noches. Gracias por la invitación. A ver, nuestra Constitución está diseñada para garantizar la gobernabilidad en el país. Y para garantizar la gobernabilidad en el país está explícitamente escrito en nuestra Constitución que cualquier ilícito que se cometa durante el gobierno, un presidente se juzga al término de su gobierno. Eso es justamente para garantizar la gobernabilidad en el país, porque por cada denuncia no se podría estar cambiando un presidente constantemente, eso crearía un caos terrible. ¿No? Nosotros estamos completamente de acuerdo que todo lo que se tiene que investigar, todas las denuncias se haga en el ámbito que corresponde, que es el Ministerio Público, y que se haga indudablemente con el debido proceso. Pero eso no se puede tomar alguna denuncia como un causal de vacancia para el presidente. La Constitución especifica claramente que los únicos causales de vacancia para el presidente es traición a la patria, no llamar a elecciones, sí, disolver el Congreso, y lo que está dicho en este momento es la incapacidad permanente moral que nosotros le hemos dado a la máxima instancia que interpreta la Constitución, que no diga qué cosa es. Pero el Congreso no se puede irrogar esa atribución de interpretarla arbitrariamente para decir, esta es una causal para el presidente. Pero ese es el caso del pedido de la vacancia que vamos a entrar a conversar. Pero yo le pregunto como primer ministro, porque usted ha sido el gran escudero del presidente Vizcarra. En la primera petición o moción de vacancia, es decir, fue usted el intermediario con las Fuerzas Armadas que defendió la permanencia del jefe de Estado. Entonces, hay una perturbación en estas acusaciones permanentes que hay contra el actual jefe de Estado cuando era gobernador de Moquegua, con la posibilidad de recibir soborno. Hechos, además, que están vinculados pues a muchos personajes políticos. Entonces, eso no puede negarse que se perturba dentro del gobierno la sensación que tenemos en medio de una pandemia frente al coronavirus, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo, Mónica, con el gabinete en su conjunto, no es defender al presidente, estamos defendiendo la gobernabilidad, porque el hecho que se vaque al presidente, quien quiera que sea, se está rompiendo la gobernabilidad del país en una situación tan crítica como tú lo dices, en medio de una pandemia, donde estamos haciendo todos los esfuerzos para reactivarnos económicamente, sería un grave problema que se vaque al presidente. Y nosotros estamos defendiendo eso. El presidente en ningún momento ha tenido la intención de aferrarse al poder. Él inclusive, si tú recuerdas, hizo un llamado a adelanto de las elecciones generales. ¿Cuál sería el afán del presidente de aferrarse 5 meses que faltan para las elecciones? Ahora, él ha dicho que hay intereses subalternos dentro del Congreso para una postergación de elecciones. ¿De dónde sale esto? O sea, es decir, si hay líderes vinculados a las bancadas que van a competir en una elección, es decir, habría una contradicción en esa argumentación. A ver, Mónica, ya en forma evidente hay un líder político que está intentando su libertad para participar en las elecciones. Antauro Humala. Bueno, ese es solamente lo evidente. Pero detrás hay otros intereses. Hay intereses. Pero lo que usted me está diciendo es que un Antauro Humala que está sentenciado, es decir, que tiene una bancada dentro del Congreso, lleva de la nariz a todos los demás. No, porque hay varios intereses detrás de esto. Hay indudablemente congresistas que son democráticos, pero se están dejando llevar por esta vorágine que viene de este grupo. ¿Pero se están dejando llevar por qué? ¿Por tontos útiles o qué? Porque también hay otros intereses, Mónica. Hay intereses, por ejemplo, de cuando el Jurado Nacional de Elecciones manifestó de que no va a haber reelección,
indudablemente que hay intenciones de que se prolongue un poco el mandato de muchas autoridades. No, ese es por un lado. O sea, ¿son capaces de desestabilizar un gobierno para quedarse un año más, dos años más? Ahora, hay otros intereses del escenario político que no sea favorable para un partido en este momento, también estaría buscando un espacio que sea más favorable para eso. Hay otros intereses de ciertos miembros que tienen procesos judiciales de ver de qué manera se le posterga o de qué manera se le maneja. Todos esos intereses con el presidente Martín Vizcarra no lo van a lograr. Entonces, ¿cuál es el interés de que lo cambien a 5 meses de las elecciones? Es justamente colocar un gobierno que sea permisible para esto. Ahora, esto claro, se está haciendo lo que me está diciendo es, confluyen intereses, son distintos los intereses, pero un Antauro Humala que, digamos, está sentenciado y que le queda un par de años por delante para terminar su sentencia, ¿es capaz de movilizar todos estos intereses? Pero ¿o es simplemente que confluyen porque...? Es simplemente que confluyen, porque hay varios intereses que están detrás, que están confluyendo, y la evidencia, lo evidente es lo que se está manifestando. Y ahora, en este ¿cómo momento, se explica que un Antauro Humala pueda tener acceso, digamos, a las comunicaciones, a Zoom, ¿no? Free calls, y finalmente, hoy recién, el INPE ha determinado que se le aísle por 7 días, que se le pase a otro penal, mientras tanto, él sigue haciendo lo que quiere? Lo que ha manifestado la jefe del INPE es que los reos tienen el derecho de comunicarse con sus familiares a través de un teléfono público instalado dentro de la penitenciaría. Pero ¿cómo? A ver, yo no soy tecnológica, pero un teléfono público se puede enlazar con un Zoom, digamos que es esta posibilidad de tener varias llamadas a la vez. Eso es lo que manifiesta el INPE, que ha sido a través del teléfono público. Ahora, lo que está manifestando la jefe del INPE es que van a tener que ponerle una persona al lado del señor para ver qué cosa es lo que habla. ¿Pero es factible? Es decir... Pero como han comenzado un proceso disciplinario, ya han sacado un comunicado que he leído el día de hoy, porque hay un consejo penitenciario que es autónomo, por acaso el gobierno no tiene ninguna injerencia en esto, es autónomo en sus decisiones, y que hace sus procedimientos en base a su reglamento interno, que han tomado la decisión de cambiarlo de Ancón 2 a Ancón 1 durante 7 días, mientras... Pero después regresa a Ancón 2. Eso es lo que va a determinar el Consejo, después que determine la sanción que le van a colocar. No sabemos qué sanción es la que le van a colocar en base al procedimiento que están realizando, pero se están tomando las acciones porque no se puede permitir espacios políticos dentro de un penal, indudablemente. Ahora, queda claro que él le da el respaldo, digamos, le da el espaldarazo al presidente del Congreso, al señor Manuel Merino, y también al presidente de la Comisión, al señor Alarcón, que es uno de los miembros prominentes de su bancada, que además, dicho sea de paso, también tiene investigaciones pendientes. Bueno, como le digo, hay muchos intereses detrás de todo esto que está confluyendo. ¿Pero qué papel juega el presidente del Congreso? Porque a mí me parece gravísimo que puedan apuntalar a un presidente del Congreso como el señor Merino de Acción Popular. O sea, ¿cuál es el rol que está jugando? Usted se ha reunido con el señor Merino en más de una oportunidad. Usted ha señalado además que está dispuesto a seguir reuniéndose, pero ¿a qué están jugando? Esa pregunta de qué papel está jugando el señor presidente del Congreso, habría que preguntarle a él. La verdad no lo sé. Yo con él tengo la mejor de las relaciones. Siempre que le he llamado, me ha atendido las puertas abiertas para conversar, para escuchar. Hemos llegado a consensos cuando él también me llama y yo tengo las puertas abiertas. ¿Usted cree que lo están utilizando? No me atrevería a decir eso. Yo creo que habría que preguntarle a él. Habría que preguntarle a él. Pero en todo caso hay un rol importante que está jugando. Yo creo que él, como un buen demócrata que me ha manifestado que es, tiene que hacer respetar la Constitución. Y la Constitución no puede interpretarse en forma arbitraria, que lo haga el Tribunal Constitucional, pero no puede interpretarse en forma arbitraria, y si él realmente es un demócrata, tiene que evidenciarlo, no solamente con palabras, sino con hechos. El día 3 de noviembre está citado el presidente Vizcarra. Por supuesto que por su condición de presidente, él debería determinar fecha y hora para rendir su testimonio. Pero adicionalmente a eso, ha habido, como hemos señalado en el reportaje anterior de Ángel Arroyo, ¿no?, una pugna de poderes dentro del Ministerio Público en 2 fiscalías. Es decir, primero que nada la pregunta es, ¿va a dar ese testimonio el presidente Vizcarra o definitivamente van a postergar esa fecha? ¿Usted
¿Tiene conocimiento sobre eso? En primer lugar, referente a la disputa que hay entre las fiscalías, eso lo tiene que definir el Ministerio Público. La Fiscalía, la fiscal de la Nación. La fiscal de la Nación lo tiene que definir. Y realmente es una pena que se rompa la institucionalidad, donde se vean apetitos de, no sé qué tipo de apetito haya, pero eso lo tiene que definir y nosotros respetamos la autonomía de cada uno de los organismos. Pero lo que dice la fiscal de la Nación que no le corresponde al equipo Lavajato, sino le corresponde al equipo que ve el anticorrupción, ¿no? Sí, ella ya se ha manifestado que esto se tiene que investigar por el subsistema especializado en corrupción. Y yo creo que es el camino que tendrá que seguirse, pero al fin nosotros respetamos las decisiones que se tomen en ese organismo autónomo. Pero Germán Juárez lo ha citado al presidente para el 3 de noviembre. Sí. O sea, ¿tiene usted como primer ministro conocimiento sobre ese tema? Sí, lo ha citado. No he conversado con el señor presidente todavía este tema. Seguramente que él tomará una decisión, pero sería bueno que se defina muy claramente quién es el que va a investigar al presidente. Pues no va a estar citando una persona, después le cita a otra. Eso sería una falta de seriedad y una tremenda ruptura de la institucional. ¿Cuál sería el consejo? Que espere que se determine, digamos, en qué fiscalía se queda para que él pueda acceder a poner fecha y hora para un testimonio que hoy es importante también señalar, porque no solamente se ha hablado de aspirantes a colaboradores eficaces, sino, por ejemplo, una ex autoridad, un ex ministro de Agricultura entre el 2016 y el 2018, que ha señalado que él fue el intermediario de entregar la plata, es decir, de llevar y traer sobres para el entonces gobernador, ¿no? Sí, todo eso, Mónica, estamos completamente de acuerdo que se investigue en el ámbito que tiene que investigarse, que es la Fiscalía. ¿Qué le genera a usted? ¿Qué le genera como primer ministro? Como primer ministro, a mí, yo estoy enfocado en defender la gobernabilidad. ¿Y por qué? Porque estoy plenamente consciente del grave daño que sería el país en medio de esta pandemia, donde en cada viaje que hacemos los ministros vemos cada necesidad que hay para acelerar la reactivación económica, para bajar los índices de la pandemia y también para garantizar, y le digo con toda sinceridad, para garantizar que este proceso electoral que se avecine sea de lo más transparente, que no se manipule, porque nosotros como Ejecutivo no tenemos nada que ver con eso. Hay organismos autónomos en el Poder Electoral que se encargan de ese procedimiento, que vengan los observadores extranjeros, etcétera, que se realice como corresponde y nosotros mantenemos la neutralidad. Tenemos que garantizar eso. Y en eso es lo que estamos preocupados, todo el gabinete, en esos objetivos. ¿Usted cree que haya bajado la posibilidad de que encuentren los votos necesarios para la moción de vacancia hoy, en este momento, en la circunstancia que estamos viviendo? Mire, han salido unas encuestas en algunos medios de comunicación. El 78% de la población está de acuerdo que el señor presidente termine el mandato y que no haya vacancia. Y que se investigue después. Y que se investigue. Lo que tiene que hacerse, que se investigue. Pero no podemos estar poniendo en vela y tener en peligro la gobernabilidad en esta crisis que tanta necesidad tiene la población. Tenemos que enfocarnos en la necesidad. El presidente ha dicho que lo tendrían que sacar empujones para que se postergue eventualmente las elecciones generales. Eso es lo que ha dicho textualmente. Él está garantizando en este momento la gobernabilidad, que se bajen los índices de la pandemia, que se reactive la economía y que se hagan las elecciones de forma transparente. Dejemos que el pueblo elija sus autoridades. La única manera, Mónica, discúlpame, única manera de llegar al poder legítimamente es a través de las urnas, no violentando la Constitución y rompiendo el Estado de Derecho. Y eso ha sido un daño terrible al país, nacional e internacionalmente. La verdad es que no entiendo cómo nosotros los peruanos estamos llegando a esto. Están viendo tanta necesidad en nuestro país, sinceramente, a veces es indignante. Usted es el intermediario con las Fuerzas Armadas, y ese es el pensamiento de las Fuerzas Armadas también. Las Fuerzas Armadas están para hacer y para defender. Yo sé que no son deliberantes, pero la presencia de la Fuerza Armada tiene un significado. No son deliberantes, pero están para hacer respetar la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho. Esa es su función de las Fuerzas Armadas también, es hacer respetar el Estado de Derecho. Y no se va a permitir que se rompa el Estado de Derecho con tanta necesidad que hay en la gente. En este momento, faltando 5 meses para las elecciones, realmente es una cosa de locos el estar pensando en cambiar un presidente. Si tiene que ser juzgado, que se le juzgue o que se le investigue, y el mismo presidente lo está pidiendo, que se lo investigue como corresponde en el ámbito que se corresponda, pero no tomar ese pretexto para estar cambiando un presidente a 5 meses de las elecciones con tanta crisis que estamos viviendo en el país.
En esta situación, ¿están garantizadas las elecciones del 11 de abril? Completamente, Mónica, completamente. Mi función como premier es garantizar que las elecciones sean neutrales y transparentes. Y en eso sí me voy a abocar con toda la fuerza, y el señor presidente nos ha dado esa indicación a todos los ministros, que tomemos un papel totalmente neutral y dejemos que la población elija a sus autoridades como corresponde. Pero incluso han señalado que en alguna de las intervenciones del presidente ha habido como, digamos, ha hecho menciones a vinculaciones a votar por jóvenes, a votar por gente distinta, y eso podría ser entendido como una obstrucción también. Orientando a la población que elijan a sus mejores autoridades, que eso es lo que necesitamos, Mónica. Al fin y al cabo, dejemos que ellos en forma democrática, en forma espontánea, elijan sus autoridades. No podemos estar nosotros manipulando. Tenemos que caminar de un país con mucha incertidumbre, con mucho resentimiento, hacia un país más solidario, hacia un país que respetemos a las instituciones, con un país que dejemos que elijan el pueblo a sus autoridades que corresponden. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros como peruanos. Ahora, en el contexto de la pandemia, acabamos de presentar un reportaje con, no es un dilema, pero es, digamos, lo que hablan los expertos. Uno es estar en el espejo de lo que está ocurriendo en España y entrar en una segunda ola de rebrote de la pandemia, y el otro es que efectivamente en la necesidad de una reactivación económica en un país cuya informalidad es cerca del 80%, nos genere una especie de inmunidad de rebaño. ¿Qué información tiene sobre dónde estamos? Y luego vamos a medidas puntuales que ustedes han señalado como gobierno. Referente a la pandemia tenemos dos temas: el manejo de la pandemia y lo que es la vacuna, ¿no? En el manejo... ¿Siguen pensando que la vacuna va a llegar? Porque incluso habría una especie de cronograma del Ministerio de Salud, y la verdad que va a llegar a fin de año, porque eso me dijo acá el presidente Vizcarra, y otros han dicho el primer trimestre del próximo año. Para tener claro esto, Mónica, para que la población lo tenga claro y no confundan, porque hay gente que en cada declaración que damos lo interpreta a su manera o a su gusto y confunde a la población. Para que esté clarito, lo único cierto en este momento, es que tenemos vacunas que están en su tercera fase de experimentación. Es lo único claro que tenemos. Que hay vacunas que están más avanzadas, haciendo pruebas, en nuestro país han venido, pero eso es lo único real. El resto son escenarios probables. Que la vacuna esté en diciembre es un escenario probable. Que esté en el primer trimestre del próximo año es un escenario probable. Que esté en el segundo semestre del próximo año es otro escenario. Nosotros, como gobierno, estamos ensayando los diferentes escenarios para ver qué respuesta tenemos a cada uno de esos escenarios. Y nos estamos también poniendo en el escenario más pesimista, que no haya vacuna el próximo año. ¿Cómo van a ser las elecciones el próximo año? ¿Cómo va a ser la parte educativa en el próximo año? Todo eso lo estamos trabajando con el Ministerio de Salud y lo estamos trabajando con el resto de sectores. O sea, en este momento decir que la vacuna va a estar en diciembre, que va a estar el primer trimestre, es una probabilidad, no es una certeza, es una probabilidad. Y en Pero base es una venta optimista, porque acá, le digo, claro, el jefe de Estado lo ha dicho, y claro, a mí me pareció un optimismo el escenario optimista... casi real. Claro, el escenario optimista es que llegue en diciembre, porque eso es lo que nos han manifestado algunos laboratorios, pero eso es probable, porque lo único cierto que sabemos en este momento es que están en su fase 3 de experimentación, es lo único real. Y lo que hemos hecho nosotros es con aquellos laboratorios que están más avanzados, y hemos firmado un convenio, inclusive a uno de ellos le hemos dado un adelanto de $21 millones para ya tener un compromiso de compra. ¿Es la vacuna china? No, ese es en COVAX Facility. Ok. Y también estamos haciendo, ya hemos firmado un convenio con Pfizer. ¿No? La vacuna china todavía nos ha dicho que probablemente esté en diciembre o el primer trimestre del próximo año, pero son probabilidades y todavía no firmamos un convenio porque ellos no tienen un cronograma establecido. Mientras tanto, es decir, se viene la campaña navideña, estamos en la cuarta fase de reactivación. Hay quienes piensan que ya estaríamos cerca de la mitad inmunizados con el coronavirus. Se han generado ciertas medidas con la proximidad del verano, pero ¿qué estamos mirando a fines de este año, es decir, en diciembre? ¿Qué va a pasar entre octubre y diciembre? Nuevamente, tenemos certezas. En probabilidades. Tenemos certezas y tenemos probabilidades. Así es.
En este momento Pero la certeza son las medidas. En este momento estamos buscando la certeza de qué porcentaje de la población tiene ya la inmunidad, que se está haciendo un examen a nivel nacional. ¿Cuándo tendremos de seroprevalencia? Yo creo que en unos 10 días ya vamos a tener los resultados, pero en los resultados preliminares aproximadamente tenemos un 35% de la población que ya tiene el IgG. Ya, o sea, que tiene el anticuerpo. Ya tiene el anticuerpo. O sea, quiere decir el 65 no lo tiene. Pero también, para que no malinterprete la población, están encontrando algunas personas en Lambayeque, han encontrado 2 que al parecer han tenido el COVID y nuevamente les ha dado. Entonces hay que tener claro que esa inmunidad a lo mejor no es total. No lo sabemos porque eso está en estudios. Como es un virus nuevo, recién está en estudios. Pero la foto de ahora es que el 35% aproximadamente tiene esa inmunidad. Ahora, nosotros, para las consideraciones de compra de vacuna, lo estamos haciendo para la totalidad de la población. No estamos teniendo en cuenta ya le dio, ya tienen más. No, para la totalidad de la población. Porque no sabemos en la realidad si posteriormente van a descubrir que nuevamente se reinfecta la gente que ha sido. Pero lo que quiere decir es decir, hemos visto lo que está pasando en Gamarra, en el cercado de Lima, allí prácticamente no hay ningún distanciamiento social, hay una cantidad enorme de gente, hay una avidez, porque lógicamente lo único que les queda para reactivar su propia economía es la campaña de diciembre. Por otro lado, se han restringido los accesos los fines de semana a las playas. Para algunos esto es una especie de contradicción porque además han soltado la posibilidad de que haya transporte de pasajero interprovincial y nadie puede salir en su carro el día domingo para ir, por ejemplo, a un punto determinado del país. Entonces, hay una sensación de que se está probando una cosa y la otra, pero no sabemos exactamente a dónde estamos yendo. Bien. En el manejo de la pandemia, todas las actividades de reactivación económica lo estamos haciendo en forma prudente y gradual en base a cómo se está comportando el desarrollo de la pandemia en el país. En estas últimas semanas, como todos saben, toda la población sabe, los índices de pandemia están bajando. Sí, sí. Todos los indicadores, tanto la cantidad de infectados, los que se ingresan a los hospitales, el número de fallecidos, están bajando. En base a esos índices, nosotros continuamos reactivando las actividades en forma gradual, como lo estamos haciendo, el manejo, por ejemplo, de las playas, de las iglesias, de los vuelos internacionales. Y nosotros lo vamos haciendo en forma gradual por fases. ¿Por qué? Porque después de la primera fase, que duran 3 semanas o 4 semanas, vemos los resultados. Y si comienzan a haber un mayor número de contagios que no se vuelve manejable, inmediatamente tenemos que restringir nuevamente las medidas. Porque lo que está primando en este momento es el cuidado de la salud y la vida de las personas. Eso siempre ha sido la prioridad para el gobierno. El argumento de cierre de playas de fin de semana es claro, es decir, la gente va en masa los fines de semana entre la proximidad del verano. Pero lo cierto es que poner miles y miles de policías en la arena, cuidando la arena para que la gente no entre a la playa, también es una situación que uno dice, bueno, para eso está la seguridad, teniendo además otra pandemia, que es la inseguridad, y que la delincuencia ha ido creciendo y de manera cada vez más desesperante para la gente en su vida doméstica, ¿no? El manejo de las playas lo hemos conversado con los alcaldes que tienen injerencia en playas. Sí. Lo hemos conversado, hemos tenido 2 reuniones. Un grupo de ellos está con la posición de que se cierre totalmente las playas. Otro grupo tenía la posición de que se abran las playas en forma controlada, pero requieren un presupuesto del Ejecutivo. Nosotros hemos tomado un punto intermedio, de que las playas se abran de lunes a jueves, porque esos días la gente todavía no está asistiendo mucho a las playas y todavía no ha empezado la temporada de verano. Y se cierren los viernes, sábado y domingo, sobre todo para que se hagan deportes, que hoy día le hemos visto que está muy bien. Las grandes avenidas cerradas los domingos no tienen ningún problema, porque eso es correcto. Así es. Ahora, la policía y la Fuerza Armada está apoyando inicialmente a los alcaldes hasta que la gente tome un hábito, una costumbre de hacer eso que estamos haciendo. Y luego nos vamos a retirar
y le vamos a dejar a la municipalidad transfiriéndole los recursos necesarios para que ellos contraten mayor cantidad de gente para fiscalización. Correcto, eso es temporal y estamos hablando de ¿qué? ¿De semanas? Estamos hablando de 1 o 2 semanas, no más. Para que esos policías vayan a lo que tienen que hacer. Mientras eso vamos a transferir el dinero y que las municipalidades vayan asumiendo esa función gradualmente. Porque también lo que tienen que demostrar es que son capaces de gestionar ese aforo, es decir, las personas necesitan lugares y espacios al aire libre, eso es una de las situaciones que tienen además que ver con la salud mental. Ahora, ¿no? ¿por qué no hemos cerrado las playas? Porque lo recomendable, Mónica, es que la gente no vaya a la playa. Eso es lo recomendable porque estamos en una pandemia y O sea, lo recomendable es que no esté cerca una persona con otra. Me refiero a que no vaya en forma masiva con su sombrilla, a tomar el sol y todo eso. Puede ir a la playa a hacer sus deportes y que no esté cerca, no hay ningún problema. El problema no son las playas, el problema es cuando se junta la gente, hay una muchedumbre en la playa, sin la mascarilla y todo el tema, ese es el problema. Lo recomendable es que no vayan, sacrifiquémonos este verano. Nosotros, ¿por qué hemos dado la apertura de lunes a jueves? Porque también somos conscientes de que la gran mayoría de la población ha estado encerrada mucho tiempo y tenemos que equilibrar con lo que es la salud mental. Pero eso lo dejamos en la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos. Y vemos, sinceramente, Mónica, con mucho agrado, que la gran mayoría de los peruanos ya toma conciencia. Hoy día vi una encuesta que el 58% de la población no va a ir a la playa. Excelente. Bueno, si es una decisión personal también. Yo encuentro algunas contradicciones, como le decía al inicio, es decir, por ejemplo, los domingos, uno no puede salir en su carro particular, no puede ir a ningún punto fuera de la ciudad en su carro particular, cuando sí lo pueden hacer, digamos, transporte de pasajeros donde hay más posibilidades de contagio. O sea, ahí hay una cosa extraña. ¿Por qué? ¿Por qué se ha prohibido hasta ahora el transporte de vehículos particulares? Porque el último rebrote que tuvimos de contagios fue porque la gente estaba yendo a visitar a sus familiares, a personas vulnerables, se sacaba la mascarilla y familias completas estaban llegando al hospital. Entonces dijimos, hay que ver que hay que romper esa costumbre de que estar yendo a visitar a los familiares. Por lo menos paralicemos los vehículos particulares, pero dejemos que la gente... ¿Eso puede cambiar? Sí, eso va a cambiar. ¿Cuándo va a cambiar? Nosotros evaluamos semana a semana. ¿Y cuándo van a tomar una decisión? Si continúan los índices bajando, Mónica, el Consejo de Ministros tomaremos la decisión ya para que puedan hacer uso de los vehículos ¿Estamos hablando de este particulares. miércoles o el siguiente? De este miércoles que viene. ¿Este miércoles podrían haber anuncios? Hacemos una evaluación y de acuerdo a lo que nos recomiendan los expertos, también la parte psicológica, eso tomamos una decisión. Una última pregunta, ¿qué hacemos con la delincuencia? O sea, el tema sí nos está abrumando a todos los peruanos, es otra pandemia que hay ahí y está creciendo y no vemos una reacción, digamos, del delito doméstico diario. La delincuencia, Mónica, es un problema estructural en el país que viene de décadas y es un problema estructural. Lo sé, pero digamos, hoy, en este momento, básicamente lo que estamos nosotros dando énfasis es al control, a la represión de la delincuencia. Pero estamos trabajando con el ministro del Interior y él ya está tomando los primeros contactos para reunirse con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, con la Ministra de Justicia, el INPE, para ver todo el ciclo que es la problemática de la delincuencia. Mientras tanto, la Policía y la Fuerza Armada están en este momento planeando para intensificar todas las operaciones a nivel nacional. Ministro, bueno, esperemos realmente a ver qué pasa en las próximas semanas. Un tema es la pandemia, el otro tema es la delincuencia y el otro tema, evidentemente, es esta perturbación que hay con espada de Damocles frente a la gobernabilidad, pero también con respuestas que debe dar el presidente de la República. Sí, yo hago un llamado a los señores congresistas, con la gran mayoría tengo el mayor de los respetos y el aprecio. Muchas de las bancadas en forma democrática están aceptando las elecciones y yo creo que no va a haber ningún tipo de intento de vacancia ni de interpretación caprichosa de la Constitución. Pero yo apelo a aquellos que todavía están con esa mentalidad, por favor que pensemos en el pueblo, Mónica. ¿Verdad? Nosotros los ministros que estamos viajando constantemente vemos las necesidades y realmente cuando uno ve el dolor de la gente, uno se indigna de estar ocupando tiempo en estas cosas y no dedicándonos todos los peruanos en eso. Yo le he invitado a los congresistas que viajen con nosotros para ver los problemas en el sitio.
que solucionemos Pero ellos juntos señalan los que tienen que problemas. hacer control político, pues. No, claro, el control político está bien, pero que no rompan la gobernabilidad ni la estabilidad del país. Eso es lo que tenemos que hacer. Ministro, Muchas gracias, muy Mónica. gentil por estar con nosotros en Punto Final. Encantado de Muy saludarlo, amable. Mónica. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa, amigos, y vamos a regresar con mucho más aquí en nuestro programa. No se vayan. Hace una semana se inició el pago del segundo bono familiar universal de 760 nuevos soles para las personas menos favorecidas. Esta vez, sin embargo, la entrega vino con sorpresa. Yo soy la beneficiada, pero ¿qué pasa? Que le han puesto a un joven señor que yo nunca le conozco. Una presunta banda criminal de trata de personas con fines de explotación sexual que, según este documento, estaría integrada por 23 personas, entre ellos 7 efectivos policiales y cantantes de música chicha, entre quienes figura el popular José María Palacios Puente, más conocido como Chacalón Jr. ¿Te gusta combinar en la cocina? No te pierdas Maestros del Sabor de Cusqueña, la competencia que reta a 16 chefs a combinar los sabores. Disfrútalo en maestrosdelsabor.com. Este lunes arranca una semana con nuevos talentos. Soy un ente ahora. Pero aquí el que se pica pierde. No me estés corrigiendo delante del televidente. Job es más bien el personaje bíblico que terminó dentro de una ballena. No, ese es Jonás. Yo soy nueva temporada.